Es típico que tengamos que aplicar también características de formato condicional, situaciones en las que hay que ver varias condiciones que se cumplen no solo en una, sino en varias celdas. Hay dos metodologías prácticas que podemos utilizar para atacar esa problemática. Empecemos con un primer problema para observar la primera. Supongamos que tenemos una lista de lugares y en esta lista de lugares hemos destacado la pluviometría anual en milímetros, la temperatura media en grados centígrados y la altura sobre el nivel del mar en metros. Debo aclarar que estos datos no corresponden a la realidad, son números al azar que fueron colocados en estas escalas. Y por algún motivo nos piden destacar aquellos en los cuales la pluviometría se encuentra arriba de 750, la temperatura se encuentra abajo de 16 grados y la altura arriba de 500 metros sobre el nivel del mar. Como podemos observar, aquí ya no es una sola condición la que tenemos que establecer, sino que son tres las que se deben cumplir para que nosotros debamos resaltar la celda que cumple esa determinada condición, utilizando nuevamente el mecanismo de formato condicional, pero en este caso con varias condiciones. Bueno, uno de los recursos fáciles para hacer esta tarea es utilizar una condición compuesta, y eso puede hacerse a través de condicionales sí anidados o incluso conectores, de los cuales debemos charlar en otra sesión. Bueno, veamos el tema de los condicionales. Pues simplemente creo un condicional compuesto que evalúe estas determinadas condiciones para cada uno de los elementos que tengo, y obviamente que considere pues la situación para cada uno de los casos. Así, por ejemplo, entonces el condicional que ya hemos creado lo podemos describir de esta forma. Si la C, en este caso C7, va a contener la pluviometría, D7 va a contener la temperatura y E7 contendrá la altura sobre el nivel del mar, y vamos comparando con los datos que nosotros tenemos. Entonces, si C7 es mayor de 750, pues aquí va cumpliendo. Entonces, si sí, miro la segunda condición a ver si se cumple. O sea, si D7 es menor de 16, que es lo que decía en este sitio. Si sí, miro la tercera condición. Si E7 es mayor de 500 metros, que era la tercera condición, nótese, vamos en cadena de se cumple, se cumple, se cumple. Entonces, si se han cumplido estas tres hasta este sitio, podría decir que el sitio cumple. Si no, me devuelvo pero observando las cosas dentro de cada condicional. Aquí, por ejemplo, nos encontramos dentro del condicional de la altura. Entonces, si no cumple en cuanto a altura, entonces es un sitio bajo. Este a su vez se encuentra dentro del condicional de la temperatura, que fue el segundo que estudiamos. Y si no cumple el tema de la temperatura, que era que fuera menor de 16, debe ser que es un sitio caliente. Y si no cumple, y esto se encuentra dentro del condicional de la pluviometría, que no sea mayor de 750, entonces estamos en el escenario de que debe ser un sitio seco. Aquí vemos, entre otras cosas, hemos anidado tres veces una función sí, hay tres sí anidados, uno dentro del otro, como argumentos uno dentro del otro, entonces todo se colocó como verdadero, pero funciona para lo que nosotros necesitamos, y esa es nuestra primera parte del problema. Determinados todos, simplemente nosotros tendríamos que copiarlo dentro de toda nuestra lista, y ahora sí viene el tema del formato condicional. Y en el formato condicional ya no tenemos sino que pensar a qué le queremos colocar el formato. En este caso sería a la condición, a la palabra cumple, que sería uno de los recursos, aunque pudimos haber colocado cualquier cosa diferente en lugar de cumple, pudimos haber marcado con un 1, un signo, algún carácter especial, alguna otra palabra. Entonces ya lo único que necesitamos hacer es seleccionar el rango donde queremos aplicar el formato condicional, botón de formato de condicional, y en el administrador de reglas colocamos nuestra condición. Es que el rango que nosotros tenemos contenga el texto específico cumple, la palabra cumple. A ellos les hemos asignado este determinado formato. Y eso es todo lo que nosotros tendríamos que hacer para que nos marcara
los que cumplen esas tres condiciones de esta manera. Pudimos haber colocado no solo resaltar los valores de cumple, sino haber resaltado también las ciudades, tal como lo vimos en un ejemplo en el tema, en la parte anterior de nuestro tema. Ok, vamos a aplicar, esto está funcionando perfectamente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos trabajar otros tipos de condicionales? En este caso, tenemos una problemática de unos distribuidores que trabajan en diferentes ciudades y tienen niveles de ventas. Queremos marcar los que son de Bogotá y adicionalmente tienen ventas menores de 500. Deben ser ambas cosas para que se señalen, pero obsérvese que también se marca dos cosas diferentes, tanto ciudad como el nivel de ventas. Aquí ya nosotros necesitaremos utilizar un operador lógico, es el operador y, del cual charlaremos un poco más adelante, pero simplemente lo escribiremos en nuestra fórmula. Entonces, el formato que se utilizó para crear esta condición es una fórmula. La fórmula la podemos observar, es decir, que el primero de los datos que nosotros tenemos sea la palabra Bogotá y el segundo de los datos que tenemos sea menor de 500. A ellos se les aplicó este formato, simplemente que el texto esté en rojo. En la medida en que nosotros cambiemos los datos de esta lógica que acabamos de charlar, ejemplo, este de Bogotá que tiene 490, si por algún motivo valiera 600, pues cambia el formato no solo del texto, sino no solo de las ventas, sino también del texto. Esta es una característica realmente bastante interesante, pero tal como le decimos, hace uso de otro tipo de operadores, que son los operadores booleanos. En este caso utilizamos la función i, de la cual, insisto, charlaremos en detalle un poco más adelante, con bastantes ejemplos al respecto. De allí, resta decir, el tema de formato condicional es bastante amplio, hay que trabajarlo bastante, hay que experimentar con diferentes conjuntos de datos y seguir trabajándolo. Gracias.